Bendiciones, muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo y queremos compartirle un rato, pero delicioso, grandioso y maravilloso. Hoy vamos a hablar de un tema grandioso. Vamos a hablar de lo poderoso, lo grandioso del amor y la verdad de Dios, y Dios nos pide que creamos. Así que les invito a que comamos esta comida que es para vida eterna, este banquete que Dios nos presentó a través de su palabra con la guía del Espíritu Santo de Dios. Entonces hoy les vamos a traer un tema muy importante, como dice su palabra. Hoy les tenemos un tema maravilloso. Es aquí en Juan 3:16. Se trata de tener fe y creer en Dios. Creer. Este es un tema muy importante. Es un tema de ser salvo o no ser salvo. Es como de vida y muerte. Es un tema muy importante. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere, es la voluntad de Dios que seamos salvos, es la voluntad de Dios que conozcamos este regalo de la salvación del alma. Dios nos está tocando el corazón y nos está pidiendo que creamos en él, que pongamos nuestra fe y confianza en él, que él ya pagó todo el precio del pecado en la cruz. Entonces nos está pidiendo que hagamos ese paso de fe, creer en él, confiar en él, porque miremos lo que dice en Hebreos, miremos lo que dice aquí en Hebreos, en Hebreos 11. Miremos lo que dice en Hebreos 11. Miremos esto que es bien importante. Es muy importante que creamos dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es muy importante creer en el Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos ofrece la salvación del alma y nos pide que creamos en este regalo tan maravilloso, porque Él dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él es Dios, Dios en el Señor Jesucristo vino y se manifestó 100% varón y 100% Dios. Miremos lo que dice aquí el libro de Juan, Juan 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el verbo. Entonces, este es el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho, dice. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Dice el Señor, dice, no, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen, él vuelve y nos rectifica, a los que creen en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son porque por la fe, un nacimiento, como él dice que necesitamos nacer de nuevo del agua y del espíritu. Así, el creer en Dios. Dios nos da ese corazón para creer, para tener esa fe y esa confianza en él. Y dice, los que creyeron
y lo recibieron. Hay que creer y hay que recibir, dar ese paso de fe, recibir al Señor Jesucristo en el corazón. Y Él nos explica cómo debemos hacer aquí en la palabra. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito y del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesucristo nos vino a mostrar que vino a hacer la voluntad del Padre, porque nuestro Abba Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo quieren la salvación del alma de nosotros. Entonces es muy importante que creamos en un Dios que se manifestó, un Dios que cuando entró a la sinagoga allí en el tiempo que Él estuvo, mire lo que Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, estas buenas nuevas de salvación, estas buenas nuevas que por medio de Él vamos a encontrar el perdón de los pecados y nuestras almas ser salvas. Dios nos quiere arrancar del camino de las tinieblas. Tenemos que dar ese paso de fe, creer en Él y poner nuestra fe y confianza en Él, que Él es suficiente para salvar nuestras almas. Su santa sangre es suficiente para salvarnos, sanarnos, darnos vida eterna y ponernos en el camino de Él, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces dice aquí: por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estaba el Señor Jesucristo mismo leyendo el libro de Isaías. Dice que se le dio el libro de Isaías y Él lo abrió y leyó ahí. El Señor siempre nos apunta a la Biblia, como dice aquí en el libro de Lucas. En Lucas 24 dice: después de que Él resucitó en la cruz, dice: estas son las palabras que os he hablado. Dice: estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Así que está escrito: así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois mis testigos. Los discípulos, todos eran testigos, los que andaban con Él, de que Dios murió en la cruz y resucitó al tercer día, y andó, y que vino el Dios bajo del cielo con su gran amor, un amor ágape, un amor que nos rescata, un amor que nos ama a nosotros, de un amor que no solamente nos quiere ver en esta vida salvos y andando con Él, sino eternamente, porque un día su reino quedará establecido en la tierra y reinará Él, como dice su palabra en el libro de Daniel, como en el libro de Tesalonicenses, como el libro de Isaías, como en el libro de Apocalipsis. Entonces, como el libro de Mateo, todo lo que Él dice, y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Es la voluntad de Dios que seamos salvos, es la voluntad de Dios que vengamos al arrepentimiento por el pecado y que demos ese paso de fe, de creer y tener esa fe en Él y recibir su amor, recibir el perdón de los pecados, recibir su verdad, porque esta es la verdad de Dios, recibir la verdad, no dudar. Dios quiere que recibamos esta salvación del alma. Como Dios nos dice aquí en Actos 2:42, nos da algo maravilloso. Dice aquí: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Como Dios es tan maravilloso. Mire aquí como cuando le habló a la mujer samaritana. Recordemos ese momento cuando le habló a la mujer samaritana y ella vino a recoger agua en el well, y allí estaba el Señor esperándola, porque Dios nos busca, Él nos busca. Nosotros, si no, en nuestras prioridades no tenemos la lista de buscar a Dios, Dios nos busca, Dios nos encuentra donde estamos, pero tenemos que estar sensibles cuando
cuando no perder ese momento de saber que Dios nos está visitando para hablarnos de la salvación del alma, como este es un momento en que Dios nos está presentando su palabra, su verdad, su amor a través de su palabra, y el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros testifica de esa verdad. Entonces nos dice aquí que la mujer samaritana vino y el Señor Jesucristo le dijo, dame de beber, y ella le dijo a la mujer, ella le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber siendo que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. Agua viva. Cualquiera que bebiere de esta agua, de este well, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, el Señor Jesucristo nos da agua viva, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua y que salte para vida eterna, para vida eterna. Entonces, el Señor Jesucristo le explica a ella y después le dice, bueno, le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Y ella le respondió, no tengo marido. Y él le respondió, bien has dicho. Dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces el Señor ya sabía quién es ella, la vida de ella, ya nos conoce. El Señor sabe cómo, en qué estado está nuestro corazón, mente, alma y espíritu, nuestro cuerpo. Él lo sabe todo. Por eso Él nos está ofreciendo esta salvación del alma. Y mire lo que le dijo a la mujer después. Dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor Jesucristo nació allí, fue profetizado en el libro de Isaías 600 años antes el nacimiento del Señor Jesucristo. En Isaías, vemos aquí Isaías, leamos un momentico, volvamos a leer Isaías 9:6. Dice aquí, porque un niño nos es nacido y dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y el Señor Jehová de los ejércitos se le reveló al profeta Isaías, se reveló, le dijo, dice, tuve esta visión viendo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno y al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Dice, y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esto es cuando se le reveló al profeta Isaías para que fuera y hablara en su nombre. Este es el Dios que nos está invitando y que se reveló y vino y dio su vida por nosotros. Entonces es un Dios que nos está pidiendo que vengamos al arrepentimiento por el pecado. Es un Dios que nos dice aquí en el libro de Romanos, leamos aquí Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice la palabra de Dios, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ve? Dios nos está invitando a que
tengamos esa fe y esa confianza y depositemos en Él toda nuestra fe, confianza, le entreguemos todo a Él, nuestro corazón, y vengamos confiadamente a Él, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, y porque la voluntad de Él es que seamos salvos y que nuestros nombres queden escritos en el libro de la vida. Y bueno, leamos un momentico aquí, terminemos, Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella le dijo al Señor Jesucristo allí. Entonces el Señor Jesucristo le respondió, yo soy el que habla contigo. ¿Ve? Él mismo se reveló, él es el Mesías, Él es el Dios que 100% vino a esta tierra y se hizo hombre y 100% Dios, y vino a revelarnos su palabra, vino a decirnos, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, porque Él nos enseña y nos revela su palabra. Esta palabra es para alimentarnos el alma, el corazón, la mente, el cuerpo, y Él quiere que la entendamos. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Él es el Mesías, es Dios Todopoderoso. Y aquí en el libro de Juan nos dijo, en Juan 11:25, dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cree esto, nos está pidiendo que creamos, que tengamos fe. Entonces yo los invito a que hagamos esta oración de fe, de creer, demos ese paso de fe porque es necesario recibir al Señor Jesucristo en el corazón, es necesario dar ese paso de fe y es necesario abrir nuestros corazones para que Él venga a vivir a nuestros corazones y se haga efectiva esa salvación del alma en nuestros corazones. Ya Él lo hizo todo. Entonces yo te invito a que hagas esa oración de fe y repitas conmigo esta oración sinceramente, y allí Dios se va a manifestar y Él promete sellarnos con el Espíritu Santo de Dios, porque Él dice que Él nos sella con su Santo Espíritu. Entonces repite conmigo esta oración que dice así: Señor Jesús, yo de corazón sincero vengo a ti, Señor. Yo creo que eres el Hijo de Dios y que moriste por mi pecado en la cruz, que resucitaste de los muertos, Señor. Yo lo creo. Y Señor, yo tomo la decisión este día de venir ante tu presencia y arrepentirme por todos mis pecados, Señor Jesucristo. Lávame con tu santa sangre, Señor. Yo renuncio a toda idolatría, Señor. Yo vengo a ti y pido que te abro mi corazón, Señor. Y te pido, Señor, que vengas a vivir a mi corazón. Lávame con tu santa sangre. Límpiame. Haz de mí una persona nueva en ti, Señor Jesucristo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Salva mi alma, sálvame, Señor, y por favor, bautízame con tu Santo Espíritu, Señor, como dice tu palabra en Efesios 1:13, Señor Jesucristo. Séllame con tu promesa, como está escrito en tu palabra. Y, Señor, también te pido por la salvación del alma, de mi familia también. Señor, gracias, Señor. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres mi Señor y mi Salvador, que Dios Padre te resucitó al tercer día y que eres el Hijo de Dios. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces te felicito si hiciste esa oración de fe allí, querido hermano. Te felicito. Vienes a formar, ya eres parte de la familia de la fe y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y sé que si hiciste esa oración sinceramente, allí se manifestó el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu y te selló con la promesa, el bautizo del Espíritu Santo. Y te invito a que sigas teniendo una comunión con Dios, que adquieras una Biblia, que encuentres una iglesia de sana doctrina donde se predica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque es necesario conocer más de la palabra de Dios. Dios quiere que tengas sabiduría en la palabra, que conozcas cómo es el corazón del Señor Jesucristo, que te acaba de regalar la salvación del alma, que conozcas de Él y que lo sigamos a Él, que pongamos nuestra fe y confianza en Él.
Y porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el pan de vida. Dice, Él es la vida eterna, Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Él dice, yo soy el buen pastor, el Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor que conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, Él quiere que tú lo conozcas. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios, ¿verdad? Te felicitamos y bueno, te vamos a invitar a la próxima grabación que vamos a hablar de la persona que no cree. ¿Qué pasa cuando una persona no cree? Entonces te invitamos también a ese. Es un pequeño resumen, pero te invitamos a que estudies la palabra y tengas una comunión diaria con Dios. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.